Señores, acabamos de llegar al parque de la urbanización Italia en Santo Domingo Este, donde te vamos a estar mostrando un apartamento, créame, el que usted anda buscando para invertir para su retiro con usted y toda su familia, por un precio inigualable, cerca de todo y de este emblemático parque que te estaremos mostrando a continuación con el asesor encargado de Santo Domingo Este y San Isidro y todas las zonas aledañas de aquí. Jonathan, ¿vamos a ver el apartamento? Claro que sí, vamos a verlo. Esa es una oportunidad y, como dicen el buen dominicano, una grasa, porque estamos hablando de que tú estás en un parque sumamente amplio, remozado actualmente. También tenemos cerca La Sirena Supermercado, tiendas por departamento, Coral Mall a pocos minutos de aquí, Supermercado Bravo. Tenemos todo lo que tú necesitas en un solo lugar y a pocos minutos. Ahí está Priceman. Así que ya ustedes saben. Antes de ir al apartamento, que estamos, ojo, a 100 metros del apartamento, un apartamento de segundo nivel y con 2 parqueos, tiene también terraza adicional. Hay un dato importante, estamos en un parque emblemático, un parque con más de 15 años aquí en el sector de la urbanización Italia, y adicional a eso, aquí se congrega mucha gente con una misma visión, hacer ejercicio, wellness, salud. O sea que también tú puedes de allá venir y recrearte con tus niños, con tu familia. Es un apartamento hogareño, un apartamento también adicional para inversión, porque está bien ubicado en un sector que está en desarrollo. Santo Domingo, Costa del Faro. Y ahora sí, señores, llegamos al inmueble y Jonathan nos va a dar un recorrido de esta unidad, que créanme que está excelente para usted con todo lo que ya te mencionamos que contempla. Exactamente, así es. Aquí tenemos 2 parqueos incluidos del apartamento. Tenemos el gas común también. Y lo mejor de todo, el mantenimiento, que son 2,000 pesos, 2,000 pesitos para las familias hogareñas dominicanas, igualmente para un inversionista en general. Tenemos también la área... Señores, parqueo techado. Aunque sean lineales, son 2 parqueos techados. Sí, que sí. Hay pocos proyectos en lo que es Santo Domingo Este que te brindan el tener parqueos techados en la ubicación en la que estamos y en la urbanización en la que nos encontramos. Miren por aquí. Aquí podemos percibir que tenemos un área de juego para niños. Bueno, ahí los juguetes faltarían, pero eso se va a contemplar en la administración para que aquí tú puedas bajar tus niños. Si tienes la nana, por ejemplo, que los cuida, aquí lo puedes bajar aquí, claro, a jugar, hacer manualidades y eso. Y ahora vamos a mostrar el apartamento. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué necesita una oportunidad para verse como tal? Tiene que tener ubicación, tiene que tener amenidades y el tema del precio también. Entonces quiere decir que esto es una oportunidad porque estamos en buena ubicación. El precio que esto tiene, esto es para que usted llame ya y quiera venir a conocer. Vamos arriba. Miren aquí que tenemos un lobby. Tiene ahí el mueble, tiene aquí el escritorio para el seguridad. Él no está aquí ahora, usted sabe que estamos grabando un video, pero él está afuera. Aquí se le da el soporte, si usted quiere recibir un paquete, si viene alguna persona para usted, lo puede esperar aquí. Tenemos cámara de seguridad, tenemos también el sistema intercom, tenemos también un lobby totalmente cerrado, que es con token. Aquí, señores, estamos ya en el apartamento. Acabamos de entrar. Jonathan, ¿cuántos metros tiene este apartamento? Estamos hablando que tiene neto 118 metros de construcción, pero miren qué paso. Tenemos un pequeñito lobby por aquí, que es como una sala estar. Adicional a eso tenemos la primera habitación, que es una habitación completa con su ventilación y su vista despejada, que es, ojo, muy importante. Tenemos el closet, también un closet en madera preciosa. Una de las ventajas del apartamento es sus terminaciones, que son terminaciones de calidad. Un dato importante que Jonathan te mencionó, que es ventilado y es claro, y miren aquí. Claro. Como te dijimos al inicio del video, es un proyecto de casa. Miren qué pasa. Esto es una casa familiar que no vas a perder ni la vista ni la ventilación porque ahí no te van a hacer un edificio, ni ahí al lado tampoco. O sea, que lo que tú tienes aquí lo vas a mantener por muchos años, la ventilación y la claridad que tiene este apartamento. Así es, buen dato. Tenemos aquí una ropa blanca. Closet de ropa blanca. Importante. Buena profundidad. Su baño ya secundario para las 2 habitaciones. Este sería como el baño de las habitaciones, ¿verdad? Sí, así es. Excelente el tamaño. Miren que yo tengo 6'3" y me manejo perfectamente bien en el espacio. Claro. Miren claro. Ahí su grifería. Y esta es ya la segunda habitación. Estamos hablando de que tenemos 2 habitaciones amplias que no vas a perder ni la claridad, ni la ventilación, ni la vista que tiene este apartamento. Entonces, ya vamos a pasar a las áreas comunes. Importante, ¿eh? Para las amas de casa, para las madres, es muy importante la cocina. Esta cocina, como ustedes ven, amplia. Aquí pueden haber hasta 3 personas, 4,
Tenemos también una ventilación importante que da hacia ese lado derecho. Y también tenemos la parte de aquí, que es el desayunador, con su mueble de madera preciosa. También tenemos el área de lavado, súper amplia, con su escalera de emergencia, por si acaso sucede alguna situación de emergencia, puedan salir por ahí también. Y el cuarto de servicio para la dama que va a estar por acá limpiando y demás, con su baño adicional. Estamos hablando que son 3 baños en total con esto. Las habitaciones del servicio no cuentan con este tamaño. O sea, es posible que usted tenga la camita solamente y la persona no tenga el espacio para desplazarse. Aquí usted puede poner una camita de esas de la Twin King, por ejemplo, de la Twin, que de 60, la persona perfectamente va a tener el espacio de moverse. Aquí tiene su baño completo, o sea, tiene su ducha, su lavamanos, su inodoro, para las necesidades que esa persona necesita. O sea que tenemos muy buen espacio para la habitación del servicio. El área de lavado te permite tener tus lavadoras tipo torre, la que tú quieras, a gas si la quieres tener, que el espacio te lo permite, te lo brinda. Aquí entonces ya pasamos a lo que es el área del comedor y sala. Miren un toque muy importante. La propietaria decidió privatizar la sala, que ahí también le tenemos un regalito de aquel lado. Claro. El espacio del comedor, ella lo decidió privatizar de este lado con la sala. Miren por aquí, el tamaño de esta sala está espectacular. Aquí usted decora bien con su mueble, pone su televisor, la puede cerrar y compartir perfectamente con la familia. Entonces, Chirro también aquí arriba, un dato importante. Fascia, eso le da valor a su inversión, su agregado. Claro. Entonces mira por aquí, Jonathan, tenemos este espacio que ella lo contemplaba como parte de la sala. Pero si usted quiere cerrar aquí, convertir esto en un estudio, realizar una oficina, tener un espacio de lectura, sacarle mayor provecho. Lo puede hacer, lo puede. Y recuerden que miren la ventilación que tenemos, la claridad de este apartamento. Yo le decía a Jonathan que me encanta porque se mantiene ventilado, se mantiene fresco. Aquí tenemos lo que son sus protectores tipo blackout, lo cual usted cierra, tiene mayor privacidad. Y si usted quiere aquí instalar su oficina, lo puede hacer. Si quiere mantenerlo en conjunto con la sala, lo puede hacer. También vengan por aquí. Miren qué preciosura es esto, es el regalito de nosotros. Miren, ustedes, señores, este es el regalito de ustedes para desde parte de nosotros. Las madres, Jonathan, dime, ¿cuántos metros tenemos de terraza? Bueno, tenemos aquí 58 metros de terraza, al aire libre. Correcto. Y también circula en todo el apartamento. Tipo L. Estamos hablando tipo L, exactamente. Perfecto, miren el espacio que tenemos por aquí. Amplia con su desagüe. Se puede decir que de aquel lado también. Aquí lo usaríamos, ¿verdad? Como para poner los aires. Claro, o los sí, de este lado. También. Miren la preinstalación, las conexiones. Sí, está preinstalado. Donde claro que mantengan lo que es la estética de la estructura del edificio, ninguna alteraciones. Y entonces, lo mejor de todo también, que si tú quieres poner un pequeño jacuzzi, lo puedes hacer también. Perfectamente. Y lo haces también ahí en esa esquina. Está exquisito para eso. Para tú disfrutar con tu familia y demás. ¿Qué tenemos por aquí? Igualmente, eso es área de terraza, igual que conecta con la sala también. Tenemos una excelente. abertura. Hay una puerta que te conecta con la sala. Sí. Aquí termina la L. Esta es una abertura que te conecta, se abre aquí y tú puedes acceder también de esta zona también para acá y igual para este lado. Excelente. Eso es un dato importante porque, por ejemplo, si usted tiene su estudio cerrado, usted tiene alguna actividad, escuche bien, y usted no quiere que pasen por ese acceso, usted apertura aquella puerta, todas las personas que vienen a la actividad que usted esté haciendo, pues van a acceder por esa puerta desde el comedor. O sea, dándole un toque como de privacidad a la sala con el estudio, si usted aquí lo quiere tener cerrado, por esta puerta que Jonathan ya te mencionó, pasamos a la terraza donde usted va a tener la actividad, la cena familiar, el cumpleaños del niño, la actividad con el tío, la tía, con el que vino de fuera, con el que usted quiere disfrutar, tiene el acceso para que esto que sea privado no tenga nadie que pasar por la sala. Entonces, miren aquí, ¿qué tenemos por aquí, Jonathan? Esta es la habitación máster, algo que no hemos hablado porque lo queremos también dejar de último como algo, un extra también, que es la sala, perdón, la habitación principal y el tamaño amplio. O sea, que usted puede poner el juego de cama que usted quiera, del tamaño que usted quiera, con su dos mesitas de noche y su gavetero, porque el espacio te lo permite. Miren aquí, como te comenté, miren la ventilación que se siente, la frescura, la vista que nunca la vas a perder. Totalmente claro, en un apartamento sin humedad. Aquí lo que hay que poner es la cava para que el agua no entre, porque bastante claro es. Entonces aquí, Jonathan, tenemos el baño de la habitación principal. Baño de habitación principal, sí, súper amplio también, bastante preciosa. Miren cómo yo me manejo en este baño sin ningún problema. Muy o sea que usted que es americano, que tiene buen porte y tamaño,
el tamaño no va a ser una situación. Una situación, así es. Y lo Aquí, mejor de todo, mira por aquí. su closet también dividido Closet. igual. Este sería el espacio del don. Don, mire aquí, este es el espacio suyo. ¿Verdad? Entonces, el de la doña, míralo aquí. Puerta tipo acordeón, tiene mayor espacio, mayor profundidad, para temas de la ropa, las carteras, los zapatos. Y aquí tenemos otro espacio adicional también para lo que es el almacenamiento de la ropa. Miren qué chulería. Con una puertecita tipo acordeón, cerró ahí y perfecto. Entonces, seguimos viendo. Hay algo importante que no hemos hablado, Audi, es muy importante, que es la ubicación del entorno también y de Correcto. que es un residencial súper ameno, un residencial súper familiar, porque aquí no se escucha ningún vehículo. Ustedes ven, miren, si hacemos silencio, nada de vehículos, ni motores, nada. Esto es súper tranquilo. Recuerden que familiar, al inicio del video le comentamos que esto es un proyecto que se concibió para casas, uno que otro proyecto de apartamentos, y por eso usted puede ver que la zona es súper tranquila, es segura y todos los valores agregados que tiene que te dan apoyo en la zona. Señores, y el dato más importante y por el cual usted se ha quedado hasta el final del video es el precio. Señores, este apartamento con todos los detalles que tú viste está a la venta por 8.9, 8.900.000 pesos. Todo lo que usted vio, 2 parqueos lineales techados, gas común, un aproximado de 120 metros de apartamento neto, con sala estudio, 58 de terraza tipo L, ¿verdad? Más el metraje de los parqueos, la ubicación en la que estamos, señores. Esto es una oportunidad para que mire aquí el número, mírelo ahí. Escriba ahí. Le van a asignar el contacto de Jonathan. Jonathan lo va a atender. Premium. Vamos a venir a ver este inmueble y créame que a usted le va a encantar porque el precio en el que lo estamos vendiendo, usted sabe que esto es una oportunidad. Apartamentos como ese ya no están apareciendo en el mercado. Estos son apartamentos que este video se va a publicar en esta semana y se venden rápido. Entonces, usted que es extranjero se preguntará, ¿cómo yo lo puedo comprar? Sencillo. El 30% por usted ser extranjero y el 70% se lo conseguimos con el banco. Financiado. Tenemos gerentes en todos los bancos. Usted me dice por qué banco usted se hace envío de dinero, usted le envía los cuartos a la doña o de algún familiar que usted le ayude. O sea, el movimiento que usted genera, los volantes de pago, sus taxes y todo lo demás, y le hacemos el proceso del financiamiento. Si usted, por ejemplo, es extranjero, dominicano ausente, posee su cédula y tiene ingresos aquí o se hace envío constantemente, el cliente lo puede hacer con el 20%, los gastos legales, y le conseguimos el 80% para que usted pueda financiar esta belleza con su defecto. Claro. Si el cliente tiene unos ahorros y lo quiere comprar de contado, le vamos a dejar el cálculo aquí de cuánto sería el precio en dólares para que usted nos contacte. Venga y hagamos una cita, contemple todo lo que le hemos mostrado en el video y usted pueda hacer la inversión. Claro, Así igualmente también un dato a agregar es que en Estados Unidos hay muchos sucursales de Banreservas que también tú puedes agregar una cuenta, abrir o financiar desde allá. Sin tener que venir para acá, sin tener que gastar más de lo que tú puedes hacer. Desde allá tú lo puedes hacer a un paso. Exactamente. Entonces, es darle facilidades a usted para que pueda hacer su inversión aquí en República Dominicana. Señores, sin más que decir, Jonathan el encargado, Audi Mendoza un servidor, así que vamos arriba. Vamos arriba.